Hola, ¿qué tal? Soy Ana Moreno, psicóloga. Voy a repetir el vídeo sobre separaciones traumáticas y estrés postraumático y acompañamiento en el sueño infantil, ¿vale? Porque ayer lo grabé de una forma espontánea, pero me he dejado algunas cosas y quiero añadirlas. Yo voy a hablar hoy sobre qué creo que es mejor en el acompañamiento a niños que han sufrido separaciones tempranas y hay un estrés postraumático, tanto porque haya habido una separación de los papás porque no puedan cuidarlos por sus propias dificultades, por ejemplo, que pueden ser de más leves a más graves, que unas podrían ser pues, padecer determinados trastornos mentales, ser adolescentes y no poderse hacer cargo de la crianza, vivir en una situación de pobreza que no se pueden hacer cargo de los niños, ¿vale? Serían como situaciones más leves en la que los niños son llevados a los centros de menores, pero que generalmente como la relación con los padres no es mala, pueden vivir los fines de semana con ellos o los papás pueden a veces ir al centro y verlos, ¿de acuerdo? De eso a que haya una situación mucho más grave de trato con los niños en los que pueda haber ya un maltrato, ya sea físico, psíquico, incluso sexual, que pueda ser de más leve, medio a grave, que a los niños se los separe de los padres por su propia protección y que estos niños no puedan visitar a sus padres ni el fin de semana, ni que los padres puedan ir a verlos a los centros, con lo cual es una separación más traumática que puede tener unas consecuencias a corto o medio plazo un poco más graves. Pero bueno, hemos de partir de que el niño, dijéramos, se construye en base, llámale predisposición constitucional, genética, temperamento. El niño viene al mundo con una serie de características propias, a veces hay gemelos que uno nace con unas características y el otro es diferente, ¿vale? También vivimos y nos construimos en una determinada sociedad, en un ambiente socioeconómico. No es lo mismo nacer, por ejemplo, en España que en Siria. Una madre puede tener un apego muy seguro, pero si nace el niño en unas circunstancias pues, de un ambiente muy bélico, pues eso va a tener una repercusión muy importante. Y la parte que más incidimos los psicólogos, porque es en donde tenemos más posibilidad de intervenir, es en la construcción psicológica que se hace en la relación de la familia con el niño y de la escuela también con el niño. Pensamos que con el amor no basta en el sentido de que a veces hay que entender la problemática del niño que no entendemos, hay que ver algún tipo, dijéramos, de problemática o de trastorno como un enigma que hay que entender, que por mucho que queramos al niño, a veces no sabemos muy bien qué hacer cuando está sufriendo, porque no entendemos exactamente lo que está pasando. Hay que conocer los momentos madurativos de las criaturas, aunque no todos los niños evolucionan igual, ¿de acuerdo? Entonces, la interacción de la predisposición constitucional, de las relaciones familiares, educativas y sociales va a interaccionar unas con otras y van a favorecer unos factores más de protección o de riesgo en la criatura que habrá que tener en cuenta, ¿vale? En el caso de los niños que nacen en familias con un apego seguro, que están pendientes de sus hijos, claro, todo esto es mucho más sencillo y es mucho más fácil de reparar cuando hay una dificultad, cuando el niño tiene rabietas o tiene una determinada sintomatología, es fácil dialogar con los padres y encontrar conjuntamente cómo ayudar al pequeño, ¿vale? O a la pequeña. Pero en los casos donde los niños han sido pues muy traumatizados y que además viven en hogares donde pasan por cuidadores diferentes y hay a veces pues muchos cambios, pues hemos de tener mucho cuidado porque seguramente van a presentar una sintomatología más grave, ¿de acuerdo? Entonces, las criaturas que viven en estos centros hacen una vida normal, es decir, van a los colegios, lo único que viven en estos centros o casitas, ¿de acuerdo? Y que son cuidados por educadores, que hacemos, dijéramos, turnos diferentes y que cada uno tiene, se podría llamar como un referente maternal o paternal, que es como el tutor o tutora de la criatura. Es importante que el tutor o la tutora
esté todo el tiempo posible con esa criatura, pero a veces también las personas cambiamos de trabajo, ellos pasan por diferentes tutoras o referentes maternales y eso también fragiliza sus cuerpos y sus mentes. ¿Vale? Entonces, por el día estos niños, al fin y al cabo, son criaturas que juegan, que les gusta ir a la escuela, que lo pasan bien con sus amigos, que están alegres, ¿de acuerdo? Pero justamente estos niños, cuando llega el atardecer y la noche, cuando empiezan a no haber tantos estímulos y empieza un poco pues, a llegar la hora de dormir, empiezan a aparecer miedetes, sintomatología y una cierta dificultad para irse a dormir solos, ¿de acuerdo? Ellos suelen dormir en habitaciones donde hay varios niños, cada uno está en su cama. Se procura a veces que los hermanos duerman de forma conjunta, pero en otros centros a lo mejor pues las adolescentes duermen en una habitación, los pequeños duermen en otra. Bueno, hay que valorar un poco cada caso. Entonces, cuando estos niños van a dormir, hay diferentes visiones de cómo acompañarlos. Digamos que había una visión que lo que opina es que para que no salgan, para que no se abra la caja de los miedos, es mejor acostarlos y no ofrecerles demasiado apego, ¿de acuerdo? Y hay otra visión que lo que opina, donde yo estoy más cerca, ¿vale? Que es que, bueno, aunque se abra la caja de los miedos, ¿de acuerdo? Y los niños pueden hablar de sus terrores, de sus pesadillas, que se puedan levantar de la cama, que puedan irse a un lugar donde está la educadora, pues que al fin y al cabo, si se hablan esos miedos por la noche, esos miedos existen y se pueden compartir, pues siempre se pueden pues, entender mejor. ¿De acuerdo? Que es la opinión que yo tengo. Pero bueno, es interesante que ustedes pues escuchen diferentes opiniones porque en psicología no hay ninguna verdad y que, bueno, vean cuál es la que más les convence. Durante todo el tiempo que yo he trabajado en centros de menores, que he trabajado muchos años, durante muchos turnos, muchas horas, con muchos niños de muchas características distintas y de bebés desde 0 a 18 años, yo he creído que acompañar y estar disponible con un apego seguro a los niños por la noche ha sido algo que les ha ido bien y que no ha aumentado sus miedos, sino que de alguna forma les ha ayudado un poco a vincularse con un adulto de una forma segura y a estar cada vez mejor. Incluso ha bajado mucho el nivel de somatización y de enfermedades que puedan tener en base a sentirse como protegidos. Es decir, para mí el vínculo y la inmunidad tienen una cierta relación, aunque cada uno viene de serie con una fuerza biológica que, bueno, se puede, dijéramos, reparar hasta cierto punto. ¿Vale? Entonces, lo que yo hacía cuando trabajaba en centros de menores era que, bueno, se acostaban todos los niños, en general a los pequeños yo les contaba un cuento, les iba un poco despidiendo, pero yo les dejaba claro que yo estaba en un lugar del centro, del piso, al que podían acudir si tenían miedo, si se despertaban con pesadillas o tenían terrores nocturnos, que me podían llamar y que yo estaba, pues bueno, aunque estuviera durmiendo, ¿de acuerdo? Pero que estaba disponible, ¿vale? Y entonces yo me ponía al principio en una sala central donde había un sofá para cada niño, es decir, una sala grandiosa donde había 18 sofás. Yo me tapaba en el sofá con una mantita y a veces pues venían los niños que se habían despertado, que no podían dormirse, un poco para sentir el vínculo. Yo les contaba pues algún cuento, les preguntaba pues qué les estaba pasando y tal, y cuando se calmaban, pues los mandaba otra vez a la habitación, los tapaba y más o menos se quedaban dormiditos, a veces se levantaban otra vez en función de las vivencias que hubieran tenido, porque a veces en los centros pasaban situaciones complicadas, ¿no? Por ejemplo, voy a contar una situación que podía como fragilizar mucho a las criaturas, incluso a mí. Como he dicho, había papás que tenían, dijéramos, retirada la tutela de sus hijos, ¿no? Que había un maltrato por el cual ellos no podían tener relación con sus hijos y que los niños estaban en un centro donde los padres no tenían la dirección, no sabían dónde estaban sus hijos, pero por lo que fuera la encontraban, ¿vale? Y a veces se presentaban de una forma muy violenta en el centro para coger a sus hijos,
al menos verlos, darse una vuelta con ellos, etcétera. Algunos de estos niños estaban en procesos de adopción, de preadopción, y este tipo, dijéramos, de interrupciones en el centro violentaba tanto a los niños, los fragilizaba tanto que a veces interrumpía el proceso de preadopción porque los niños no podían vincularse con la familia que estaba iniciando la adopción, ¿de acuerdo? Yo me acuerdo, por ejemplo, por decir un caso, una vez una madre, ¿no?, que tenía una problemática de politoxicomanía, que venía al centro con mucha violencia y con cuchillo en mano, de acuerdo, a llevarse a sus hijos. Entonces, esto se daba con los niños muy pequeños, de acuerdo, pero también se hacía dentro de lo que era el centro, es decir, que todos los niños estaban por allí. Tener una cierta creatividad y conocer ese tipo de situaciones para poder tener una respuesta que contuviera un poco la situación y no ponerse muy nerviosa, también era algo que podía un poco reconducir la situación que de por sí era bastante violenta, como por ejemplo poder decirle a los padres, bueno, vamos a ver, ¿queréis ver a vuestros hijos? Bien, a ver, el cuchillo vamos a dejarlo en otro sitio, vamos a tranquilizarnos, vais a ver a vuestros hijos, ya sabéis que esto no se puede hacer así, pero bueno, vais a ver a vuestros hijos y vamos a hacer las cosas dentro de un orden, ¿vale? Pero aunque la situación todas las veces que me pasó eso, pues siempre acabó bien, no quiere decir que no te dejara con un sufrimiento en el cuerpo y con un estrés en el cuerpo tremendo, y te cuento a los niños que habían vivido esto con sus padres y a todos los demás que estaban presentes. Un poco para que os hagáis una idea de las vivencias que pueden tener estos niños, ¿vale? Entonces, claro, cuando pasan estas cosas por la noche, los niños están asustados, tienen miedo, han sentido una situación de mucha violencia, de mucho peligro, y emerge todo esto por la noche, ¿de acuerdo? También puede emerger por el día, pero por la noche es cuando más miedo hay. Entonces, como digo, para mí siempre ha sido muy importante reparar, acompañar, contar cuentos, escuchar a los niños y no como decir, bueno, no pasa nada, los niños son las 10 de la noche a dormir y se quedan ahí en la cama, y si pasa algo, pues como ya son las 10 de la noche y se acabó, pues yo no les digo nada, ¿vale? Esto es una opción que yo he tomado y que a mí me dio muy buenos resultados, en el sentido de que los niños se vinculaban muy bien conmigo, y al sentirse seguros por la noche, al día siguiente, que teníamos que hacer muchas cosas, como por ejemplo, pues bueno, teníamos que hacer pues la limpieza de las habitaciones, teníamos que hacer el desayuno, la comida, teníamos que hacer los deberes, tenemos que estudiar, tenemos que dar un paseo, o sea, tenemos que hacer muchas cosas, y el hecho de vincularme con los niños, pues también a ellos les hacía como responsabilizarse más por el día, no tenía que irlos persiguiendo. Eso no quiere decir que no tuvieran rabietas, que no hubieran enfados, que no me hicieran caso, que las adolescentes se marcharan y no volvieran a la hora que yo les hubiera dicho, pero con este tipo de vinculación sentía mucha más seguridad para que lleváramos la vida cotidiana de una forma que fuera bastante agradable y armoniosa. Aunque ya digo que en un momento dado podía haber choques muy fuertes, los niños se peleaban, se pegaban, no me hacían caso, etcétera. ¿De acuerdo? Vale. ¿Por qué yo creo que yo actué de esa manera? Yo tengo una vivencia biográfica peculiar, como todos, ¿no? Porque todas las personas somos huellas dactilares. Y en mi familia, el tema, dijéramos, de los midetes nocturnos es algo que se ha reparado mucho, a lo que no se le ha dado mucha importancia a tener miedo, se ha visto como algo normal, y que a los niños hay que acompañarlos por la noche. No es una cosa que se haya hablado mucho, pero es algo que instintivamente en mi familia se ha hecho. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pues bueno, yo he nacido en Alemania en noviembre del 64, mis padres vivían en Alemania, fueron inmigrantes allí, entonces yo dormía con mis padres, es una cosa que lo hemos hablado, de acuerdo, mi padre trabajaba, mi madre no, y bueno, hubo una vinculación al principio de la vida que creo que fue bastante, pues, fusional, porque mi madre era una mujer bastante instintiva, con bastante buen contacto físico, pero bueno, llegó un momento en que mis padres querían volver a España,
y no tenían dinero para comprar un piso. Entonces mi abuela materna, la madre de mi madre, mi abuela Antonia, les dijo a mis padres, bueno, traerme a la niña a España, yo la cuido el tiempo que haga falta, así podéis trabajar los dos y pues ganáis dinero para compraros un piso lo más pronto posible. Vale, mis padres les pareció bien, aunque claro, es una situación un poco compleja porque yo era un bebé, ¿vale? Entonces yo me vine para España. Fue una separación traumática porque mi madre me estaba dando la teta y por muy bien que me acogiera mi abuela y que fuera una persona de su familia, su propia madre, de acuerdo, yo pues por lo que también me han dicho y por lo que yo también he recuperado en mi propia terapia, pues sentí mucho la pérdida del contacto y el vínculo con mi madre. Al fin y al cabo tú eres un bebé, no tienes una mente para decir, ah, qué guay, mira, ahora estoy en otro país. Esta señora tan simpática que me está abrazando y me está cogiendo, es mi abuela. No, no, yo no lo sabía y todo lo notas distinto, es decir, pues la temperatura es distinta de un país a otro, los colores son distintos, la cama donde duermes es distinta, como las personas, es decir, tú estás como bastante desorientada como bebé en un nuevo lugar. Pensemos en lo que pasa en los niños que son adoptados, ¿no? Que salen de su orfanato, pasan a un país distinto o al mismo país con una familia encantada de atenderles, pero que es un corte brutal. En mi caso, como era de la propia familia, pues el corte, pues bueno, se puede considerar menos traumático, aunque lo sigue siendo, ¿vale? Y entonces, realmente yo siempre he sentido que mi abuela hizo un vínculo conmigo muy reparador, de apego muy seguro y que entendía muy bien lo que era como un niño que estuviera solo que se hubiera separado de su madre, ¿de acuerdo? Porque era muy acogedora, era muy cariñosa, aunque también, bueno, cuando me fui haciendo mayor, ¿vale? Era muy trabajadora y enseguida fomentó mi autonomía, pero por la noche era muy, 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 muy cariñosa, ¿de acuerdo? Entonces yo le pregunté a mi abuela, oye, mira, Antonia, un poco le pregunté por su vida, ¿de acuerdo? Bueno, entonces mi abuela me comentó que en el parto su madre pues murió. En el parto de mi abuela Antonia, pues mi bisabuela, su madre murió y pues el bisabuelo pues se quedó pues bueno, muy mal, ¿de acuerdo? Es decir, de repente pues tú pierdes a tu mujer, tienes una criatura, que es la primera, y te encuentras en una situación muy, 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 muy complicada y con un duelo muy grave. Pero resultó que, no sé si en mi mismo pueblo o en el pueblo de al lado, una mamá, que también estaba de parto el mismo día que nació mi abuela, pues perdió a su hijo en el parto, murió el bebé, ¿de acuerdo? Es decir, mi abuela se quedó huérfana de madre y esta mamá se quedó huérfana de hijo, ¿vale? Entonces las dos familias se, se enlazaron, ¿de acuerdo? Y esta señora acogió a mi abuela, hizo como de madre adoptiva, le dio la teta porque acababa de parir, ¿de acuerdo? Y mi abuela siempre vivió entre la familia de mi bisabuelo, que después realizó su vida, y la familia de esta mamá adoptiva, que también después pues, tuvo otros hijos, etcétera. Siempre vivió con las dos familias. Cuando ya se hizo más mayor, parece como que mi abuelo quería un poco como recuperarla y que viviera en la familia biológica, pero mi abuela nunca, nunca quiso perder a la otra mamá adoptiva. Es decir, para ella los papás eran las dos familias. Yo creo que le debieron de dar bastante, bueno, fue un vínculo bastante bueno y que las familias se debieron de entender bastante bien y la separación fue paulatina y se debió hacer muy bien, porque cuando mi abuela me atendió de bebé, yo creo que algo de lo que ella vivió se volvió a repetir un poco. Al fin y al cabo se encontró con un bebé, pero de la forma inversa, es decir, ella era un bebé que perdió a su madre, ¿de acuerdo? Se encontró con una madre adoptiva. Cuando yo vine de Alemania, ella se encuentra con un bebé y también de alguna forma ella es una madre adoptiva, aunque fuera la madre de mi madre, ¿de acuerdo?
Y por lo que yo he hablado con mi abuela y por lo que yo he sentido en mi propia terapia y en mi propia reflexión de ese tema, ella hizo una reparación de su propia historia. Mi abuela tuvo 8 hijos, fue mamá de leche de 3 o 4 niños del pueblo, es decir, que ella ya tuvo sus propios hijos. Yo, al fin y al cabo, sería como la novena, ¿no? La novena que cuidaba, pero sí que yo, en mi cuidado, además los cuidados que hacen las abuelas es distinto al que hacen las madres, porque no se sienten con esa responsabilidad, pero quieren mucho a los nietos, ¿de acuerdo? Y por lo general hay muchos tipos de abuelos, pero te dan a veces una libertad porque ya dijéramos que tienen el carnet de padres con muchos sellos, ¿no? Es decir, tú eres la novena, pues se han parido 8 hijos, 2 murieron, con lo cual para ellos es mucho más fácil que tener pues un primer hijo, como era el caso de mi madre, ¿de acuerdo? Y para mí, siempre, pues una madre era una persona con unas características parecidas a las de mi abuela, es decir, una persona mayor, mi abuela una persona, pues eso, de 50 y pico de años, ¿no? Cuando vinieron mis padres a buscarme, que eran tan jóvenes, poco a poco, pues yo me fui yendo con ellos, pero yo a mis padres los veía como unas personas súper jóvenes, es decir, la imagen que yo tenía de padres era alguien mucho más mayor, y cuando vi a mis padres pensé, bueno, estos son súper jóvenes, ¿de acuerdo? Pero bueno, me fui vinculando con ellos y siempre he tenido también como muy buena relación con mis padres, con mis cosas, con mis conflictos, con mis enfados y mis historias, pero nunca he dejado de tener muy buena referencia con mi abuela hasta que murió y con mi abuelo y con un tío que también vivía con nosotros que era muy, muy joven, ¿de acuerdo? Y que me trató muy bien. Y yo creo que de toda esta experiencia biográfica, de lo bueno que saqué de ello, ¿vale? Por supuesto, no voy a idealizar la situación familiar porque mis padres han tenido sus conflictos fuertes, yo también con ellos, yo también conmigo misma, mis conflictos, mis traumas, mis historias, pero en el tema, dijéramos, del acompañamiento nocturno, el tema de dormir siempre fue algo que siempre se sentía que a los niños había que acompañarlos y no dejarlos pasar miedo, bueno, pero también favorecer la autonomía poco a poco. Es decir, yo cuando volví con mis padres dormía en una habitación aparte al lado de ellos, pero cuando tenía miedo, sin preguntar nada, por lo que estaba acostumbrada, yo cogía pim, 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 me metía en la cama de mis padres sin preguntar, ahí me metía, me hacía un sitio, ¿vale? Y ahí me quedaba durmiendo, a veces mi madre me volvía a la habitación, bueno, pero que no había ningún tema en cuanto, ningún tabú a meterse en la cama de los padres, era algo normal. Cuando yo me hice más mayor, con 3 o 4 años, yo ya prefería dormir por mi cuenta, bien ancha, en mi habitación. También nació mi hermana, con lo cual compartía juegos con ella y yo prefería dormir sola que con mis padres, aunque los fines de semana sí que a veces dormíamos con ellos porque mi padre no madrugaba y hacíamos un poco de fiesta, nos hacía volteretas, juegos ahí en la cama, que eran estos pisos, dijéramos, de Barcelona tan súper grandes, ¿no? Que cabía la cama y había un montón de sitio en la habitación, ¿no? Estos pisos de antiguos que eran tan grandes que también favorecen el que los padres puedan dormir con los hijos mejor que ahora, que es como que a veces cuando le digo a un padre, bueno, ponte una camita en la habitación del niño, si acaso, me dice, pero si no cabe, o sea, me tengo que poner en la cama nido junto con el otro hermano cuando tienen miedo, ¿no? O sea, vamos haciendo lo que podemos los padres, porque es que no hay sitio en los pisos actuales. Bueno, con esto acabo este vídeo para decirles, esta es la opinión que yo tengo sobre cómo acompañar a los niños. Yo creo que el tema de poderlos acompañar de forma afectiva y segurizándolos ayuda mucho en la construcción de su personalidad. Como digo, hay otras opiniones. Yo estaría más cerca, por ejemplo, lo que dice el pediatra Carlos González, que habla sobre el apego seguro, y estaría muy lejana de lo que dice, por ejemplo, el doctor Estivil, que habla de que hay que enseñar a los niños a dormir, ¿de acuerdo? Pero ustedes tienen que eh, escuchar las diferentes visiones y junto con su instinto, con lo que les dice su instinto, que yo siempre hablo mucho de qué te dice tu instinto, ¿vale? Hay personas que a veces dicen, bueno, es que lo siento como un poco que mi instinto va por aquí, pero lo que dice la sociedad va por allá, ¿no? Entonces un poco intentamos cómo fortalecer el instinto de los papás. Bueno, lo dejamos aquí, este vídeo ha sido más largo. Eh, les deseo, como siempre, mucha fortaleza, esperanza y serenidad. Un abrazo muy fuerte. Ay, que no se me cierra.